Hola, qué gusto saludarte a ti que nos acompañas por radio y TV Nuevo Tiempo y también por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenido, bienvenida una vez más a esta clase bíblica, Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Aquí el pastor Luis González estudia contigo este fascinante libro de la Biblia. Hoy, por cierto, veremos ya el quinto tema de estos estudios. Y para que puedas acompañar este estudio de manera más completa, quiero ofrecerte este regalo. Es la guía de estudios Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Esta guía de estudios tiene el mismo nombre de este programa de radio y TV, precisamente porque en este material encontrarás los 21 temas del programa. Entonces, si quieres aprender más sobre el libro de Apocalipsis, tú puedes solicitar ahora mismo esta guía de estudio. Como mencioné antes, este es un regalo de Nuevo Tiempo para ti. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita, tanto el material como el envío hasta la puerta de tu casa. Este, por cierto, también es un regalo de nuestros ángeles de esperanza. Entonces, no esperes más y solicita este estudio para así acompañar cada tema sobre el Apocalipsis junto al pastor Luis González. Y para solicitarlo, déjame decirte, es muy pero muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. o también en nuevotiempo.org/estudio bíblico. Recuerda que al ingresar a este sitio web deberás llenar un breve formulario para que así podamos enviarte este material hasta la puerta de tu casa. Y por cierto, también puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp. Anota muy bien, +55 1298 100 1460. Envíanos un mensaje diciendo: yo quiero estudiar Apocalipsis con el pastor Luis González. Y hablando del pastor Luis González, yo quiero invitar al pastor Luis a entrar aquí al escenario del programa. Pastor Luis, qué gusto poder saludarlo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un placer, Aileen. Gracias por ayudarnos en la clase bíblica. Hola, mis amigos. Un abrazo para todos. Es un placer estar aquí para seguir con nuestra clase bíblica que ha sido de gran bendición. Y seguramente hoy tendremos un tema impactante, poderoso. Aileen. Pastor, yo comienzo ya el programa con preguntas. ¿Está listo? A ver. Pero no tan difícil, por favor. Vamos a ver. Pastor, en el libro de Apocalipsis hay una situación que llama mucho la atención, especialmente en el capítulo 5. Nuestros amigos pueden buscarlo en sus casas. El apóstol Juan recibe una visión y narra el texto bíblico que el apóstol Juan comienza a llorar por lo que está presenciando. Y es muy interesante lo que él va viendo. Él ve que Dios tiene en su mano un libro con 7 sellos, pero él dice que nadie es digno de romper esos 7 sellos. La pregunta es, ¿por qué Juan llora y se aflige tanto frente a esta visión? Esse é um tema muito interessante, Aileen. Te agradeço por la pergunta. Sabe, meu amigo, para contestar a pergunta de Aileen, eu necessito explicar assim rapidito um detalhe. Lo que passa é que Jesus é apresentado nesse capítulo 5, não somente como el digno de abrir o livro e desatar os sellos, não. Cristo também é apresentado como aquele que venceu a guerra em la cruz. Assim que esse texto mostra que há situações na vida humana, Aileen, que os seres humanos não alcançamos resolver, sabes? Há situações personais nossas, não? Às vezes situações aparentemente mais simples, e nós choramos. Choramos porque pensamos, bueno, ¿por que não se resolve? Ou seja, uma depressão, um divórcio, uma situação de infidelidade. Há situações que levam ao ser humano a chorar. Então, nesse momento aparece o Cordeiro de Deus, este que aparece no capítulo 5 como o único que é capaz de resolver nosso problema. Por isso esse capítulo é um capítulo profético, mas também encontramos neste capítulo a essência do Evangelho.
Perfecto. Pastor, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y eso es bueno porque nuestros amigos van a aclarar sus dudas aquí en el programa con el Pastor Luis. Hay algo que sucede después de esta escena. Va narrando la Biblia que después que Juan llora, lo que muestra la visión a continuación es un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Parece una escena mística. La pregunta es, ¿será que realmente esto es literal o es otro símbolo más como otros tantos en Apocalipsis? Excelente, Aileen. Esse é totalmente simbólico. Totalmente. O número 7 na Bíblia representa perfeição. Então, aí está mostrando que Cristo é perfeito, que Deus é perfeito e todo o que hace é perfeito. E também mostra que o Senhor é onisciente, que Ele acompanha todo, sabe todo, está em toda parte, onisciente, onipresente, onipotente. Esta é uma expressão apocalíptica para mostrar o poder de Deus, a perfeição de Deus e também seu amor por todos ao mesmo tempo. Eu e Aileen, nós podemos estar solamente aqui, mas o Senhor está aqui conosco, mas está em Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, ¿no? Chile e também Equador e em todo o mundo. Por isso, o capítulo 5 é tão precioso. Pastor, realmente este tema va a estar muy interesante, así que amigos, quédense con nosotros, que esto recién está comenzando. Y como siempre aquí en el programa, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a buscar la dirección divina. Por eso voy a pedir al Pastor Luis que por favor nos dirija en oración. Claro, vamos a orar, amigos. Querido Padre, muchas gracias por esta oportunidad de, uma vez mais, estudar tu palavra e aprender um pouco mais acerca desse plano maravilhoso que é o plano da salvação. Ajuda-nos, Senhor, para que, através de Cristo, o leão da tribo de Judá, por el poder do Espírito Santo, tengamos condições de entender tu vontade e fazer justamente o que tu espera que hagamos. Em tus manos entregamos esta classe, em nome de Jesus. Amém. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Y bueno, ahora el tiempo, por supuesto, es suyo. Muchas gracias, Eli. Bendiciones. Mis amigos queridos, bem-vindos a esta classe. Agradecemos a Aileen por ser esta parte muito importante da classe e seguramente vamos seguir com um tema impressionante. O tema de hoje é o maior rescate. Assim que prepárate para conhecer esse tema de maneira importante, profunda e de maneira simples para que todos tenham condições de entender. Aqui tenho meu manual, vou aguardar aqui. E em seguida vamos com a Bíblia, porque isso é o que necessitamos para esse tema. Assim que eu te invito a reflexionar comigo em uma situação. A situação é assim, mira, Cristo é nosso Salvador. Cristo é nosso rescatador, porque o tema habla de esto, ¿no? Rescatador. Estou seguro que esse tema te vai abrir a mente, os olhos e o coração. Assim que mi querido hermano y mi querida hermana, ponga atención en esto, porque Cristo tiene un plan para tu vida. Hermano Quispe, de Lima, Perú, te pido por favor que se mantenga conectado con nosotros para el tema de hoy. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 1. Atención, a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, sellado com 7 sellos. Bueno, esto você já conhece, porque en el tema número 2 já tratamos um pouco desse tema. ¿Por que estamos volviendo a esse capítulo? Para buscar aqui uma conexão para entender outras coisas impressionantes. En este capítulo 5, en esta visión acerca de un livro y de los 7 sellos, encontramos uma situação em que o homem não alcançava a resolver, em que o homem chorava e buscava uma explicação e uma solução e uma intervenção para abrir o livro e para desatar os sellos, como diz aqui. Então aparece um ser maravilhoso e esse ser, vamos a ver o versículo 2. El 2 diz: vi também a um ángel poderoso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus sellos? Então, há um clamor, há um grito, há uma necessidade. Compreende? Eu sei também que há uma pessoa que acompanha esta classe bíblica em la ciudad de Santo Domingo, em Equador. Uma pessoa que tem uma situação e que necessita
de una intervención divina, de una solución divina. Hermana Gloria, tú que me escucha en la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador, cerquita del CADI. El CADI es nuestro colegio adventista ahí en Santo Domingo. Por favor, ponga atención en esto. Aquí tenemos un cuadro en que había un problema, había una necesidad y no había ninguna persona capaz de resolver el problema. Entonces hay un grito, hay un clamor, hay lágrimas aquí en el capítulo 5. Y estoy seguro que nosotros también tenemos nuestras necesidades y muchas veces gritamos, clamamos, lloramos e intentamos encontrar una solución. Y aquí vemos en ese capítulo la solución. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis, que dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Viste? Aparece Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá. Así que, hermana Gloria, tranquila, porque este mismo Jesús que aparece aquí está en su casa, ahí a su lado, sentado contigo en ese sofá. Tranquila, confía en el Señor, porque siempre Cristo aparece para ayudar a sus hijos, a sus seres queridos, sus hijos queridos que somos nosotros. Así que mi hermano y mi hermana, por favor, ese texto muestra que Cristo aparece como la solución de este problema. Y Cristo abre el libro, desata los sellos, y entonces hay un clamor de alegría, hay una explosión de alabanza, de cantos, de músicas. A ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice así: y cantaban un nuevo canto, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto, atención, fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Viste que Cristo aquí es presentado como aquel que había sido muerto por nosotros y que compró, pagó el precio, rescató seres humanos de todas las naciones, de todas las razas, de todo el planeta. Y ese Cristo foi capaz de abrir el libro y desatar los sellos. Ese mismo Cristo maravilloso que murió en la cruz, que fue digno de abrir el libro y desatar los sellos, es el Cristo que entregó la vida por ti y por mí. Este Cristo maravilloso está disponible para nosotros cada día, cada momento, como ahora, por ejemplo. Seguro que el Señor está a su lado. Hermana Lucía, que acompaña este programa en el interior de Uruguay. En el interior de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil, hay una mujer que se llama Lucía, que está conectada, acompañando este programa. Hermana Lucía, no tengas miedo. Levante la cabeza, mi hermana, porque Cristo está a su lado, aquel que abrió el libro, que desató los sellos, aquel que murió en la cruz, que resucitó, está a tu lado para ayudar, para fortalecer, para bendecir, para cambiar, para inspirar y para mostrarte el camino. Es así, mi amigo, la Biblia es clara y tenemos esas aplicaciones para la vida diaria, como lo estamos haciendo en este momento. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Y por qué murió en la cruz por nosotros? Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí tengo Romanos, buenísimo, Romanos 6, aquí tengo, 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este fue el motivo por el cual Cristo murió en la cruz. Porque el pecado entró en nuestra vida y el pecado tiene una consecuencia inmediata, pero finalmente lleva al ser humano a la muerte eterna. Entonces, para librarnos de la muerte eterna, para salvarnos de esta condenación eterna, Cristo vino para morir en la cruz por nosotros. Y interesante lo que la Biblia habla, porque la Biblia dice pecado, la paga del pecado. El problema es que para muchas personas ese tema no está claro. ¿Qué significa pecado? ¿Qué es pecado? Esa es una buena pregunta. Atención, hermano Orlando, que me miras desde Chile.
Atención, hermano Pérez, familia Pérez, una familia entera, familia Pérez. Tú estás con la familia toda reunida, acompañando la clase bíblica. Familia Pérez, atención, ¿qué es pecado? A ver, ¿qué es pecado? Para muchas personas, pecado sería quizás una situación de rebeldía, o pecado sería solamente no leer la Biblia, o no orar, o no ir a la iglesia, o quizás ser un hijo rebelde. ¿Qué es pecado? A ver, ¿qué es pecado? Familia Pérez de Santiago de Chile. Atención, ¿qué es pecado? Te voy a mostrar lo que es pecado. Porque Cristo pagó la deuda, murió en nuestro lugar por el tema del pecado. Entonces tenemos que saber lo que es pecado. Y aquí en la primera carta de San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Atención, 3, 4. Escrito está: todo el que comete pecado quebranta la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Ajá, ¿está claro? ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. ¿De la ley? Sí, de la ley. ¿Pero qué ley? Es simple, mi amigo. Cuando vamos para el libro de Éxodo, capítulo 20, encontramos la ley. La ley son los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra en el Sinaí. Entonces, de acuerdo con la Biblia, pecado es la transgresión de la ley. Entonces, somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por transgresión. ¿Me explico? O sea, nosotros ya nacimos con la naturaleza pecaminosa por el tema del pecado original. Solo que nosotros también somos transgresores de la ley. Así que pecado es la transgresión de la ley. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, nosotros seres humanos somos transgresores de la ley. Eso es pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser salvo del pecado? Entonces, ¿soy salvo por la gracia o la ley es capaz de salvarme? ¿Qué piensa usted? Esa es una buena pregunta, ¿no? Una buenísima pregunta. Bueno, vamos a entrar en una partecita polémica de ese tema. Prepara tu corazón, porque quiero entrar en una parte polémica, pero innecesaria, importante, por eso vamos a entrar. La pregunta sería, ¿la salvación que Cristo ofrece es una salvación por la gracia o por la ley? A ver, ¿qué dice usted? Mi amigo, atención mi amigo, ¿qué significa salvación? ¿Es por la gracia o es por la ley? Porque pecado es la transgresión de la ley. Entonces te voy a mostrar un texto. Vamos para Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Atención, mi hermana querida. Atención, mi hermano querido. La Biblia dice así. Oh, un minuto. Hermana Rocío, que acompaña esta clase bíblica desde Mendoza, Argentina. Rocío, aló, Rocío, es contigo que estoy hablando. Sí, contigo, ya. ¿Lista? Ya, vamos. Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17, que dice: entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, tenemos aquí una respuesta de Cristo. No es una respuesta mía, tampoco de mi iglesia, tampoco de tu iglesia. Cristo respondió al muchacho, ¿no? Al joven rico. Dice: ¿quieres la vida eterna? Sí, Señor, yo quiero la vida eterna. Bueno, guarda los mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces yo te pregunto, a ver, acércate. Yo te pregunto a ti. Entonces, en este caso, ¿la salvación es por la ley? ¿Es por la obediencia a la ley? Porque Cristo dijo: guarda la ley, guarda los mandamientos. Si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Está aquí? ¿Sí o no? Está aquí. A ver. Entonces, ¿la salvación es por la ley? ¿Es por los mandamientos? ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a complicar un poquito más. Un poquito más voy a complicar. Te voy a mostrar otro texto para que evalúe conmigo. Vamos para el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16.
versículos 30 y 31. Dice, los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, ¿crees o cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Pregunto, entonces si yo creo en Cristo, ¿ya está? ¿Ya está? Si yo creo en Cristo, estoy salvo. Yo y mi familia. Porque aquí dice claramente, crees o cree en Cristo, en el Señor, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, a ver, Cristo dijo al joven, guarda los mandamientos para ser salvo. Y Paulo y Silas responden al carcelero, dice, para ser salvo hay que creer en Cristo. Entonces yo pregunto, si yo creo en Cristo, ¿yo seré salvo? A ver, dime, ¿sí o no? Esse é um tema interessante, não? Então, a ver, em Mateus diz, guarda os mandamentos para ser salvo. Aqui em Hechos diz, crê em Jesus e será salvo tu e tu família. Bueno, aqui temos um problema. E te vou mostrar o outro texto para complicar um pouquinho mais. Vamos então para Santiago. Santiago, capítulo número 2, versículo 19, que diz, ¿tú crees que Dios es uno? Hace bien, porque también los demonios creen, pero tiemblan. Padre mío, ahí se complicó todo, ¿no? Se complicó todo, porque Jesús responde al joven, para tener vida eterna, guarda los mandamientos. Y Pablo y Silas responden al carcelero, hay que creer nomás, y serás salvo tú y tu familia. E agora vem Santiago e diz, espera amigos, espera. Cuidado, porque os demônios também creem. Então se pergunto, ¿los demônios serão salvos? Por supuesto que não. Então, como se queda o tema? É muito simples, muito simples. La salvação de acordo com Efésios, capítulo número 2, aqui tenho, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Mira o que diz. Porque por gracia habéis sido salvos, por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Entonces, a ver, la salvación definitivamente es por la gracia. Solo que la ley no fue abolida. Porque si yo soy salvo por la gracia, soy salvo de alguna cosa. Soy salvo de qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces, a ver, si la ley foi abolida, se a lei não existe mais, então se não há lei, tampouco há pecado. E se não há pecado, não há graça. Lo ves? Ou seja, se não há pecado, não há motivo por el qual Cristo morreu na cruz. Ou seja, Cristo solamente morreu na cruz porque havia pecado. E se havia pecado, é porque alguém quebrantou a lei. Assim que pecado é a transgressão da lei. Então, a ver, a salvação é por la gracia. Pero soy salvo por la gracia, salvo de qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces nunca diga que la ley fue abolida, porque si la ley fuera abolida, entonces no había pecado. Y si no hay pecado, no hay gracia, porque Cristo me salva de qué? Si no hay ley y por tanto no hay pecado. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Amén. Viste que Cristo é que resuelve o problema, não? Então, a salvação definitivamente é por la gracia, pero não te olvides, soy salvo del pecado, e pecado é a transgressão da lei. Então, devemos seguir a Cristo e obedecer seus mandamentos, andar em los passos del Maestro e obedecer seus mandamentos. Esse é o princípio da palavra. Por isso Cristo dijo, guarda los mandamentos, e por isso Pablo e Silas dijeron, crê em Cristo. Temos que crer em Cristo e obedecer seus mandamentos. Se solamente eu creio em Cristo e não aceito a lei, estou perdido. E se eu aceito a lei, mas não creio em Cristo, estou perdido igual. Para ser salvo, tenho que aceitar a Cristo como meu Salvador e obedecer seus mandamentos. Porque se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há graça. Se não há graça, Cristo morreu em vano. ¿Quedou claro para ti? Assim que o leão de la tribu de Judá, la raíz de David, que abriu o livro, que desatou os sellos, que morreu en la cruz, es él quien
Ayuda a clarificar todos los textos bíblicos y las enseñanzas bíblicas. Fue Cristo quien rescató a ti y a mí en la cruz. Pagó el precio para rescatar a nosotros. Confía en el Señor. Entrega todo en las manos del Señor y esté seguro que vale la pena. Ven conmigo, acércate. Voy a tomar asiento aquí en mi silla para comentar algo más y enseguida hacer una oración. ¿Quedó claro para ti? Cristo es nuestro Salvador, nuestro rescatador, el que pagó el precio por ti y por mí. Cuando acepto a Cristo, acepto la salvación. Y cuando acepto a Cristo, obedezco sus mandamientos. ¿Está bien? Bueno, voy a hacer una oración. Ahorita voy a hacer una oración. Y cuando termine la clase, por favor, a través de las redes sociales, vamos a seguir con nuestro equipo de apoyo. Vamos a seguir con una charla, con un diálogo para sacar tus dudas, para explicar algo más. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias porque en Cristo somos salvos. En la cruz, Cristo pagó el precio. En la cruz fuimos rescatados. Y ahora, Padre, queremos caminar en tus caminos, seguir tus pasos, aceptar a Cristo como Salvador y obedecer a tus mandamientos. Yo entrego a esta persona, esta familia, en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.